Hola, ¿qué tal amigos del Canal 2? Mi nombre es Laura Cruz. Hoy nos reunimos para hablar de un tema muy importante, la crisis migratoria en Estados Unidos. Y no solamente hay crisis migratoria en Estados Unidos, también se está viviendo en España y por supuesto mucho de esta crisis tiene que ver con el viaje de colombianos, venezolanos, nicaragüenses y de demás países de Latinoamérica que han decidido ir a buscar nuevas oportunidades. Si usted tiene un familiar en Estados Unidos, en España o en otra parte del mundo, a usted le interesa este tema para saber cómo están nuestros compatriotas. Para este tema me acompaña una mujer que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos por más de 20 años. Ella es Carmen Yaqui Jiménez. Ella nace en Caracas, Venezuela, en 1961. Realiza estudios de administración, posgrados en comercio internacional y aduanas. También estudia leyes de derechos humanos, así como 2 doctorados, uno en gerencia y el otro en honoris causa en derecho humano, con dominio en inglés y español como lengua materna. Yaqui es presidenta de la organización USA de refugiados y además coordina otras organizaciones. Ha publicado 2 libros. Yaqui, bienvenida al Canal 2. Hola, qué gusto saludarlos y a toda tu audiencia. Muy feliz de estar acá tocando este tema tan de actualidad y tan importante para nuestras comunidades latinas. Gracias una vez más por tenerme en este prestigioso programa. Bueno, Carmen, quisiera comenzar preguntándote qué lleva a los venezolanos a emigrar a otros países, sobre todo a Estados Unidos. Quisiera hablar de la transición entre el gobierno de Chávez y Nicolás Maduro. Sí, bueno, es muy bien sabido que esta crisis migratoria, como bien la llamas, de Venezuela, comienza, creo que desde unos años antes de que, un par de años antes de que Hugo Chávez fuese elegido erróneamente, yo digo que inocentemente por muchas personas en Venezuela, creo que fue algo así como el 90% de los votos, nunca contó con el mío en ninguna de las elecciones. Este problema se veía venir y hubo muchísimos venezolanos que salieron antes de que efectivamente Chávez ganara las elecciones. Poco a poco, el gobierno, régimen narcoterrorista actual que desencadena Hugo Chávez desde sus inicios, poco a poco fue persiguiendo a aquellos líderes, como mi persona, que mostrábamos un liderazgo regional, local e internacional por encima del gusto de ellos, porque ellos, recuérdate y recordemos a toda la audiencia, recordemos que ellos fueron persiguiendo sin, como que la persecución no era notoria, era muy por debajo de la mesa y era a ciertos líderes. Así que yo fui una de las que se vio obligada a salir de Venezuela, a escapar de una verdadera proceso de tortura y luego de asesinato por parte de Chávez, ¿no? Ciertamente se agrava toda esta situación cuando llega Nicolás Maduro, una persona sin capacitación, con muy pocos conocimientos y muy poca, yo llamo que progreso espiritual, material, moral, un tipo sin escrúpulos, un hombre que ya había venido cometiendo graves errores en diferentes países como canciller. Y se agrava esta crisis a nivel de que la persecución ya pasa a ser una persecución masiva. ¿A quiénes? Contra los líderes de la oposición, pero también contra los seguidores de los líderes de la oposición, contra funcionarios públicos, funcionarios del CICPC y guardias nacionales que estaban en total desacuerdo con las políticas de Estado que llevaban a la gente a una situación humanitaria devastadora, y por eso es que hay miles de personas que han muerto en los hospitales de Venezuela por esta crisis hospitalaria, donde no hay material, la mayoría de los, digamos, recursos humanos bien calificados de Venezuela, bueno, todos han tenido, la mayoría, la gran mayoría ha tenido que salir. Nosotros nos hemos encontrado aquí en Estados Unidos con personas que dicen ser abogados y me muestran los títulos de abogados en Venezuela y
duramente y raramente saben escribir bien o hablar bien. Entonces tienes una decadencia en el tema después de que toma el poder Nicolás Maduro, que obviamente a nivel internacional es conocido que él es un usurpador y que han robado las elecciones continuamente. Sí, definitivamente la crisis se agrava, la crisis migratoria, pero digo también de perseguidos se agrava una vez que Nicolás Maduro toma el poder de Venezuela. Pero no se puede negar que cuando estuvo Hugo Chávez, por ejemplo, había una sensación, si no había la legitimidad de los derechos, sí había una sensación de que se cubrían los derechos a nivel de salud, a nivel laboral, a nivel económico. El país estaba en mejores condiciones y esto es algo que no se puede negar, pero no quiero desviar la entrevista. Me gustaría que habláramos de la crisis migratoria que ahora hay en Estados Unidos. Por ejemplo, Eric Adams sale a decir que hay 70.000 solicitudes de asilo que han podido cubrir 40.000, 42.000 y que ya no caben más personas en esta ciudad. El alcalde de Chicago dice que ya no hay cupos en los albergues, ni escuelas, ni en gimnasios, ¿no? ¿Cómo es la crisis que se está viviendo? Usted que está en Florida, ¿cómo es la situación de allá? Y si nos podría hacer como un análisis y un mapeo de las principales ciudades de Estados Unidos que están sufriendo esta crisis migratoria y también los recursos que tiene el país para asumir esta crisis y que muchos alcaldes han salido a decir que ya no dan abasto. Sí, pues la verdad tienes toda la razón y el alcalde de Nueva York ha sido también, a pesar de que su ánimo es querer ayudar a todas aquellas personas que están viniendo desde los diferentes estados de Estados Unidos o están siendo removidos, como por ejemplo aquellos que están siendo removidos del estado de Florida, cuando el gobernador del estado de Florida dicta una ley absolutamente antiderechos humanos en contra de los inmigrantes. No solamente no pueden tener un documento de identidad emitido por el Estado, sino que también si nosotros, ciudadanos americanos, transportamos a algún inmigrante indocumentado desde un estado vecino para el estado de Florida, nos van a juzgar como si fuéramos unos traficantes de seres humanos. Un peligro lo que está pasando en el gobierno del estado de Florida, que sabemos está gobernado por un gobernador hitleriano que pretende a través de sus malas acciones y malas prácticas gerenciales impactar negativamente a las familias norteamericanas, así como a los inmigrantes. Ciertamente en el estado de Florida hay esa crisis por el tema del trabajo, ¿no? Empresas, esta ley antimigrante impacta negativamente a las empresas que tienen más de 15 personas trabajando para ellos y desean tener mayor mano de obra. Esta no puede ser indocumentada, están forzadas a una serie de situaciones, igual el campo. Y entonces tú ves que esta crisis del estado de Florida anti-inmigrante, por ejemplo, con estas medidas anti-inmigrantes nefastas, ¿no? Que han traído graves consecuencias, como les repito, para los habitantes del estado de Florida y que veremos próximamente a nivel de inflación. Si ya la inflación en el estado de Florida supera la inflación nacional, ya veremos pronto cómo ir al supermercado va a ser una pesadilla en el estado de Florida. Pasando a California, estuve hace pocos días en California y verdad me quedé muy sorprendida de la cantidad de gente que en Los Ángeles, en una ciudad tan maravillosa como es Los Ángeles, haya personas durmiendo en carpas en las calles del estado de California, pues en las calles de Los Ángeles, ¿no? Que es conocida mundialmente porque además es la capital del film, de los grandes actores, actrices mundiales y cantantes, ¿no? Y ahora vemos esta devastación, ¿no? Esa crisis que está sucediendo ciertamente por la falta de gerencia del gobernador de California, tanto del gobernador del estado de Florida, y lamentablemente no aceptan fondos que el presidente Biden con justicia, con ganas de ayudar a la población,
y con ganas de ayudar a estos refugiados que vienen todos escapando de miserias, de dolores, tragedias, torturas, asesinatos de sus familiares y amigos en estos países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Colombia, Venezuela, y ahora ya están llegando también de Argentina. Pero estos dos gobernadores en particular no están aceptando fondos que vienen del gobierno del presidente Biden para ayudar al tema de los refugiados y de los inmigrantes. Es una pena que por un tema político, yo cleriano, quieran no aceptar estos fondos para ayudar a los inmigrantes. En el estado de Nueva York, ciertamente el alcalde, como les repito, está haciendo un trabajo maravilloso. Sin embargo, es verdad que sí necesita mucho más apoyo del gobierno nacional para enfrentar esta crisis. Quizás lo que él habla de las peticiones de asilo es peticiones de ser refugiado dentro del estado de Nueva York, porque ellos tienen es muy particular y ellos emiten documentos de identidad a los inmigrantes indocumentados. Pues es una cosa de seguridad nacional, obviamente, ¿no? Y el Estado de Nueva York, pues, está aceptando estas ayudas del Estado, pero necesita mucho más y aprovecho este prestigioso programa para llamar a las autoridades de Estados Unidos y del gobierno del presidente Biden que se aboquen a ayudar a estos gobernadores a solucionar esta crisis de migración que él ha colocado de alguna manera ordenadamente, organizadamente, porque recordemos que cuando estaba el presidente Trump, la migración pasó a ser un tema en el que no se dejaba entrar a Estados Unidos y a los solicitantes de asilo, los hacían esperar en México por un tema de salud pública. Recordemos que estaba el COVID-19 y que fue una crisis mundial, una pandemia. Pero luego de ello, obviamente, al no haber una organización clara de cómo los inmigrantes podían entrar organizadamente a Estados Unidos, entonces, bueno, eso fue, bueno, se desencadenó una gran crisis que el presidente Biden ha logrado de alguna manera detener, aunque gobiernos rojos rojitos, como yo le llamo, del Partido Republicano, hitlerianos de nueva generación, han intentado estas medidas de asilo, de protección internacional, a la que toda persona tiene derecho, basado en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues se disminuya. Y bueno, hay problemas en las cortes, están los jueces muy ocupados resolviendo estas situaciones entre un partido y entre una modalidad y otra de asilo o protección bajo parol humanitario o, digamos, medidas que el presidente Biden ha intentado resolver, como les he comentado. Carmen, tú mencionaste a México y hace 2 meses, si no estoy, hace pocas semanas nos enteramos de que varios migrantes mexicanos que estaban cruzando el Río Bravo, se llama Río Bravo en México y Río Grande en Estados Unidos, fallecieron al tratar de cruzar la frontera. Me gustaría que nos contaran las políticas de asilo que tiene Biden y en qué se diferencian o en qué coinciden con las políticas de Donald Trump. Fíjate, qué interesante esa pregunta, ¿no? Son muchas las personas que para salvar sus vidas, para buscar, como tú bien lo mencionabas al principio de esta entrevista, una vida mejor, un trabajo, mejorar su calidad de vida, corren peligros inconmensurables, como es atravesar el Río Grande, como es atravesar el Darién, que bien conocen ustedes por noticias internacionales, el peligro que es atravesar a través de un bosque que todavía en este momento no ha sido conquistado por los empresarios para construir como un canal, ¿no? Y tampoco ha sido usado por los países
o no han enviado fondos a los países por los que se encuentra el bosque del Darién para de alguna manera evitar los peligros gravísimos que corren las personas cuando atraviesan este bosque, guiados además por personas inescrupulosas que se llaman, y es conocido internacionalmente, coyotes, que no les importa la vida, le importa es el dinero que trae, y luego que llegan a estos países, una vez más, se encuentran con que en México, lamentablemente, la Guardia Nacional, algunos guardias nacionales y algunos policías, pues se han dado a la tarea de dañar las vidas de muchísimos migrantes. Pero bueno, el tema es que estas políticas de Estado del presidente Biden han logrado calar positivamente en nuestra región y han logrado que miles de migrantes que querían pasar exponiendo sus vidas a través del Río Grande, pues hoy en día puedan esperar de manera parcialmente segura en territorio mexicano a través de acuerdos internacionales con el presidente AMLO y eh, que puedan pasar definitivamente, de alguna manera, legalmente, de alguna manera, porque bueno, les dan una estadía con un parol, con un tiempo definido para que puedan entrar a Estados Unidos a solicitar asilo, pero sin embargo, pues están ya, se conoce quién es esta persona, ya no es como era antes con el presidente Trump, un tema de seguridad nacional extremo, sino que hoy en día, con las medidas que ha tomado el presidente Biden, pues se ha suavizado un poco ese tema y ahora está un poco más seguro el tema de Estados Unidos. Recordemos que durante esa época del presidente Trump hubo muchísimas víctimas, ¿no? Y hoy en día, bueno, se firmó el TPS para los venezolanos, se aprobó el parol humanitario, se han tomado medidas, como te digo, con el organismo de seguridad de fronteras que se llama CBP y ahora, hoy en día, está mucho más organizado. El problema aquí, queridos hermanos y amigos, es que los países y los presidentes de nuestros países no están asumiendo su rol de proteger a las personas. No nos protegen en su territorio y tampoco nos protegen cuando estamos fuera de su territorio, evadiendo así su responsabilidad de proteger. Quisiera que habláramos del muro de Trump en la frontera con México, si bien de una forma simbólica, no, logra que se detenga este muro cuando asume la presidencia de Estados Unidos y es un acto simbólico, cargado de simbolismo, por supuesto, y de esperanza para los migrantes. Quisiera que nos contara qué significó para los migrantes este muro a nivel de derechos humanos, porque una cosa es ver las noticias internacionales y las imágenes de las noticias internacionales y otra cosa es vivirlo como usted lo vivió en Estados Unidos. ¿Usted nos puede hacer un relato de lo que se vivía cuando se instaló este muro? Sí, bueno, en principio una de las cosas más impactantes era ver cómo Estados Unidos retrocedía a una China o a una Alemania de aquellas épocas del muro, ¿no? Que separaba las dos Alemanias y la China. Eso era lo más impactante, ver cómo tenían que construir un muro porque no eran capaces los congresistas y los senadores de Estados Unidos de llegar a un acuerdo migratorio y no eran capaces y siguen siendo incapaces, presidentes de las Américas, en poder solventar las situaciones de sus ciudadanos. Y vamos a hacer un espacio aquí para el presidente Bukele, que sin embargo que ha tomado ciertas medidas, pues también el atropello a los derechos humanos no de los delincuentes, sino de aquellos que se mezclaron junto con los delincuentes y los agarraron a todos, a unos buenos y a otros malos, y a todos se les violaron sus derechos humanos según aparece en organismos internacionales de defensa de derechos humanos en nuestra organización también, como son Human Rights Watch o Amnistía Internacional, quienes todavía estamos emitiendo informes que tienen que ver con estas violaciones. Sin embargo, logró resolver parte de la crisis de salida y escape de los habitantes de nuestros países hacia Estados Unidos.
Fue impactante, muy impactante ver cómo la Guardia Nacional, después de que estas personas saltaban un muro, ¿no? Gigantesco, exponiendo sus vidas una vez más, tiraban a los niños desde las alturas de este muro y eran atajados abajo en la mayoría de los casos o caían en tierra y eran recuperados y llevados a auxilio por parte de nuestra Guardia Nacional de Estados Unidos, de la cual estoy sumamente orgullosa. Y pues se tomaban medidas necesarias para rescatarlos y que ellos pudieran estar en Estados Unidos, porque se habían expuesto sus vidas de tal manera para lograr entrar a Estados Unidos era por alguna razón muy poderosa. Así que, y una razón humanitaria, ¿no? Así que, bueno, sufrimos muchísimo los defensores de derechos humanos durante la presidencia del presidente Trump. Fue muy denigrante, como también ahora vemos, con la misma política del presidente Trump, vemos un gobernador del estado de Florida que viola también los derechos de los, no solamente de los inmigrantes que vienen acá, sino también que ahora, al mismo estilo de Chávez y Maduro, quita libros importantísimos de la historia de Estados Unidos que tienen que ver con las conquistas de los derechos humanos a través de Martin Luther King, nuestra hermana Rose y otros negro afroamericanos que conquistaron de manera maravillosa estados importantes para el respeto de los derechos humanos en Estados Unidos. Y el presidente Biden ha hecho su mejor esfuerzo, yo insisto, a pesar de que en muchas áreas yo no estoy de acuerdo con lo que el presidente Biden está realizando en esta área de inmigración, y felicito al secretario Mayorkas y a todos los funcionarios del Departamento de Estado que están incluso abriendo oficinas en Colombia, oficinas de movilidad segura en Colombia, la están por abrir en México también, justamente para evitar que la gente exponga su vida a través de estos pasajes, pasadizos, inmorales, inhumanos, como son el Darién o como son el Río Grande o como son otros trayectos que los inmigrantes han tenido que pasar para poder salvar sus vidas y empezar una vida mejor. No, Carmen, ahora que tú hablas de libros, tenemos que saber que un poco la xenofobia está, pues, ligada a la cultura, ¿no? A una cultura que a veces es impuesta con esta provisión de libros. Me gustaría que nos hablaras de la xenofobia que viven los migrantes en Estados Unidos, porque para nadie es un secreto que muchos ciudadanos estadounidenses han salido a decir que el presupuesto de la nación se ve en riesgo. Mm. Sí, bueno, hay ciertas áreas en las que sí hay una xenofobia, insisto, desatada por ciertos funcionarios de nueva generación, los llamo así porque Trump es como una nueva generación del Partido Republicano, lo mismo el gobernador de Florida, DeSantis, que hoy compite con el presidente Trump para el tema de las elecciones del 2024 a nivel del Partido Republicano. Estas personas han inculcado, en mi punto de vista, una xenofobia terrible en contra de los inmigrantes y en contra de los procesos naturales de defensa de derechos humanos que Estados Unidos, sabemos, casi nunca firmó estos convenios. Sin embargo, otros a nivel interamericano sí los firmó, pero no los ha ratificado. Es decir, que el hecho de que cumpla con los derechos humanos tiene que ver más con un término moral que con un término de enforzamiento de una ley interamericana o internacional. Y entonces aquí venimos a la construcción de un mundo mejor y de una América mejor. Pero es el tema de la xenofobia que me has preguntado, que es tan importante, que se desató en sitios como Perú, como Ecuador, como incluso en Colombia, que me da muchísima pena, pero de alguna manera ustedes, los colombianos, tenían muchísima razón cuando empezaron el tema de la xenofobia, pero no al venezolano común, sino aquel venezolano que era enviado por el régimen de Nicolás Maduro en especial para corromper y herir, perseguir y dañar
a los venezolanos y entonces tomaron tribunas que tenían que ver ya con mafias internacionales y bandas internacionales criminales, como es el Tren de Aragua, por ejemplo, que ahora está en todos esos países. En Estados Unidos, sí, hay cierta xenofobia, les repito, pero tiene que ver mucho es con una propaganda antimigrante y anti nosotros, latinos, por parte de republicanos de nueva generación, que yo llamo rojos rojitos porque actúan de la misma manera que los partidos comunistas del mundo, unos de izquierda y otros de derecha, pero siempre los extremos llevan al autoritarismo, al anarquismo, y eso es lo que ha venido pasando. Acá en el canal hay una frase que dice que además de denunciar hay que proponer. Tú siempre has propuesto, por eso me gustaría que habláramos de las fundaciones, qué liderazgo mejor y qué servicios brindan en Estados Unidos, cómo la gente que está allá puede llegar y puede acudir. Gracias, de verdad que sí. Para nosotros es importantísimo el servicio y como especialista y consultora de derechos humanos, pero sobre todo especialista y consultora en asilo, yo los invito a todos a ir a amazon.com y comprar el libro Asilo, Derecho Humano, el libro Historias de Asilo. Lo he puesto a 99 centavos de dólar cada uno porque la meta es ayudar masivamente a todas aquellas personas que de alguna manera quieren escapar de sus países y quieren ir hacia la libertad. Pero es que esa libertad tiene unas reglas y para que usted pueda ser solicitante de asilo necesita tener ciertas reglas claras. Es que nuestra organización, uno de los liderazgos en los que estamos, de verdad, tiene que ver con la protección y la ayuda para los inmigrantes, para los latinos. Nosotros cada mes o 2 veces, a veces 2 veces al mes, proporcionamos alimentos en la mayoría de las iglesias aquí, primero en el sur de la Florida, pero acabamos de abrir una oficina en Texas, en Houston, donde ustedes también pueden contactarnos para sus solicitudes de asilo y para consultas, estas consultas son gratuitas, para poder encontrarnos y poder facilitarles la vida, que ustedes la mayoría de las veces no saben contar sus historias. Aquí estamos un grupo, un equipo sumamente preparado para lograr ayudarles y que ustedes puedan prosperar sus vidas dentro y fuera de Estados Unidos porque trabajamos a nivel mundial. También es importante resaltar que como coordinadora del No Anticorrupción, coordinadora de las ONGs y de los actores sociales del No Anticorrupción por Estados Unidos, yo les hago un llamado a todas las organizaciones y las ONGs y aquellas personas líderes de las comunidades que quieren hacer parte de este grupo anticorrupción, que denunciamos, que presentamos informes, que nos reunimos cada cierto tiempo para intervenir positivamente e impactar positivamente la vida de las mayorías. Por favor, llámenos, comuníquense con nosotros. Tenemos el correo electrónico que es carmenjiménez@usa-en el medio refugees.com. Hay dos más fáciles. Una se llama historiasdeasilo@gmail.com y el otro se llama asiloderechomano@gmail.com. Comuníquense con nosotros, estamos abiertos para ayudarlos y somos muchas las organizaciones, en nuestro caso también aliadas estratégicas de la Organización de Estados Americanos, que vamos por el mundo y a través de la OEA a los diferentes países de las Américas solicitando protección para todos ustedes sin conocerlos, sin saber quiénes son, sabiendo solamente que, bueno, es un mandato de Dios, es un pedido de Dios que está en mi corazón y nosotros estamos acá para ayudarles. Carmen, ¿qué mensaje o qué llamado le da usted a las personas que están pensando en emigrar de sus países? Sí. El primer mensaje es lo sé, lo he vivido. Fui desterrada de Venezuela y luego desterrada de Argentina y sé lo que es perder mi patria, sé lo que es perder el sitio donde nacimos, donde tuvimos una infancia feliz. Sé lo que significa tener que escapar sin nada en el bolsillo para llegar a tierras de libertad. Yo lo sé, lo he vivido. Pero lo primero que les quiero decir
luego de expresarles mi sentimiento de solidaridad absoluta con cada uno de ustedes, solidaridad con su dolor, solidaridad con su lucha y su batalla, solidaridad con su corazón que ha perdido tantos amigos, tanta familia en esta batalla en favor de las libertades de nuestros países. Sigan adelante. Ese es el primer mensaje. Sigan adelante. No se paren, no se desesperen, que siempre Dios tiene un camino para cada uno de nosotros. Una cosa muy importante, se los repito, vayan a Amazon.com por 99 centavos. Ustedes van a tener una guía maravillosa de cómo es el primer paso, las primeras semillas para que usted pueda solicitar asilo en cualquier parte del mundo. No vaya ignorante a presentarte ante autoridades de cualquier país, porque los van a devolver a sus países, porque al no tener miedo creíble, al no tener una historia que tenga que ver con una petición de asilo, entonces ustedes no van a entrar a territorio, no hablo de Estados Unidos, hablo de cualquier territorio del mundo, a Europa, cualquier país de Europa, cualquier país nórdico. Eso es muy importante, tiene que estar claro en cuál es la petición que usted va a hacer a ese gobierno en el cual usted quiere entrar para pedir asilo. Tiene que saber su historia, tiene que escribirla, tiene que recordarse de las fechas, hechos que les pasaron a usted, a su familia, amigos cercanos, colegas, hechos de tortura, hechos de crueldad, de degradación, de discriminación, de xenofobia. Tiene que tener muy claro todo eso. Y luego de que tenga todo eso claro, entonces tenga mucha precaución con sus hijos. Sus hijos corren un peligro inconmensurable cada vez que usted los expone a un sitio como el Darién, o pasar el Río Grande, o llegar a ciertas áreas de México o de Colombia que son tan violentas, y que debe informarse cuál es la mejor manera de llegar a un país con el menor peligro posible, adherido a ese trabajo que usted va a hacer de salir, de correr, de escapar para lograr un mundo mejor, una vida mejor para usted y para su familia. Carmen, me gustaría darte un espacio para que nos dieras tus conclusiones o un mensaje que quieras enviar. Primero, muy súper agradecida con este canal, contigo, Laura. Un gran placer haber estado aquí en tu programa. Lo mismo les digo, tengan fe, tengan mucha fe en Dios. Hagan el bien. Donde usted esté, haga el bien. Y donde usted esté, procure informarse correctamente de las mejores opciones. No se vaya con cualquier persona porque usted cree que el trámite más económico es el mejor. El trámite más económico no necesariamente es el mejor. Busque organizaciones como la nuestra, que estamos reconocidas en el mundo entero. Busque personas como mi especialización, en las que sabe que los vamos a ayudar con todo el cariño, con todo el amor, y vamos a entender perfectamente lo que les está pasando y llevarlos por el camino mejor para que usted pueda tener una vida sana, en felicidad con usted, su familia, y pórtese bien. Pórtese bien, no pelee, siga luchando y siga batallando, pero siga batallando con Dios en su corazón, con amor y con fe. Muchas gracias por estar en el Canal 2. Bueno. Gracias a ti, Laura, gracias al Canal 2 y gracias a todos ustedes, productores de este inmensamente maravilloso programa. Muchas gracias, Carmen. Bueno, ustedes ya escucharon a Carmen. Ella reside en Estados Unidos, viene desde Venezuela, hace 20 años hace un trabajo de derechos humanos. Si usted está interesado en migrar, mire las consecuencias de esa migración y mire cómo lo va a hacer de la mejor forma. Si usted tiene un familiar en Estados Unidos, cuéntele de estas ONG, cuénteles del trabajo que hace Carmen y por favor infórmese. Este fue el Canal 2, el canal de nuestra gente. Mi nombre es Laura Cruz. Nos vemos en una próxima ocasión para hablar de temas de interés nacional e internacional.